Ya. Bueno, estudiantes del tercer nivel básico, jornada tarde y noche, espero que todos se encuentren muy bien, cuidándose. Damos inicio a lo que es la semana número 26 de clases remotas o virtuales, que va entre el 26 de octubre al 29 del mismo mes. El tema de hoy es teoría atómica y el objetivo de la clase es conocer la evolución de la teoría atómica a través del tiempo. Recordar que este objetivo está dentro de los objetivos priorizados que emanaron del Ministerio de Educación por el tema de la pandemia. Bien, bien. Para comenzar, un resumen de lo que fue la clase anterior. ¿Ya? La clase anterior vimos lo que eran eh, los estados de la materia, pero adicionalmente cómo cambiaban los estados físicos de la materia, ¿cierto? Y acá una de la base fundamental de los cambios de estado físico correspondía al calor y a la temperatura, de acuerdo si había mayor temperatura o menor temperatura. Vamos a recordar que pasando al estado líquido se va a llamar fusión y en ese caso va a necesitar energía, ¿cierto? Se le va a aplicar calor, ¿cierto? Por lo tanto va a aumentar la temperatura y eso es un proceso endotérmico y se llama fusión, sólido a líquido. Pasar del estado líquido al gaseoso se llama evaporación y acá el ejemplo más clásico es cuando colocamos nuestro hervidor o la tetera hasta que llega un momento que empieza a hervir y sale vapor, ¿cierto? Y ese vapor ya está en estado gaseoso. En este caso también se le aplica bastante calor, por lo tanto sube la temperatura, ¿cierto? Y eso se llama evaporación. El, y el cambio de estado desde el gaseoso al sólido se llama sublimación inversa. Ya pasa directamente del gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. Ahora si lo vemos al revés, del estado gaseoso al líquido se llama condensación, en este caso es un cambio regresivo, por lo cual va a liberar energía, ¿cierto? En este caso la temperatura va a ir disminuyendo, ¿ya? Del gaseoso al líquido, condensación. Del líquido al sólido se llama solidificación. El ejemplo clásico acá que tenemos que es cuando neva, ¿cierto? O cuando caen granizos y del estado sólido al gaseoso se llama sublimación, ¿ya? Esos serían los cambios de estados físicos. ¿Por qué? Porque también están los cambios químicos que ahí involucra, como su palabra dice, químico, ¿cierto? Se transforman de una sustancia a otra, ¿ya? Cambian de acuerdo de la sustancia o del compuesto, ¿bien? Entonces pasamos a lo que es al contenido de hoy, que es relacionado con la teoría atómica. Eh, la teoría atómica o el estudio del átomo comenzó hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de Cristo. Uno de los primeros investigadores que se dedicó a ver y el cual le dio el nombre a los átomos fue Demócrito. ¿Ya? Demócrito, él a través de sus estudios, en ese tiempo que no eran con tanta tecnología como lo es hoy en día, él planteó que la materia era discontinua, ¿ya? Por lo tanto, se podía comenzar a dividir, pero se llegaba hasta un cierto punto en el cual no se podía seguir dividiendo, ¿ya? El ejemplo clásico de esto es si nosotros tomamos una hoja de papel y esa hoja de papel nosotros la comenzamos a picar con los vamos a llegar a un punto que ya no vamos a poder picar. Es algo así, algo similar, ¿ya? Y en este caso, a esas partículas diminutas a las cuales no se pueden dividir, el Demócrito las llamó átomos, ¿ya? Eh, la letra A significa sin y tomos significa división. Entonces, si juntamos átomos, es sin división, es algo que no se va a dividir, ¿bien? Y este es un concepto fundamental relacionado con lo que es la teoría atómica, porque le dio el nombre a esta partícula. Bien, avanzando el tiempo, ya, el
Otro científico o investigador, en este caso, muchos eran filósofos griegos, ¿ya? Empedocles, en el año 400, entre el año 490 y 430 a.C., él pensaba que existían 4 elementos que conformaban toda la materia que estaba a nuestro alrededor. Esos 4 elementos vienen a ser el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos 4 elementos se encontraban en una misma proporción o en una misma cantidad distribuidos, ¿ya? Y bueno, hoy en día sabemos que existe fuego, aire, tierra y agua, pero ellos están compuestos por algo más, ¿cierto? Por varios elementos que dan conformación al fuego, a la tierra, al aire y al agua. Y él planteó también de que existían como puntos intermedios. Por ejemplo, el con el aire el punto intermedio era caliente, entre el aire y el agua el punto intermedio era húmedo, entre el agua y la tierra el punto intermedio era frío y entre tierra y fuego era seco. Bien, esos eran los puntos intermedios. Y eso era lo que para él conformaba la materia. Recordar que la materia es todo lo que nos rodea y tiene un lugar en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Si tiene un lugar en el espacio, esa materia tiene masa. Bien, como recordatorio. Bien, y pasamos a lo que es una de las primeras teorías propiamente tal de las teorías atómicas. Este es un investigador, que es el famoso John Dalton, por lo tanto la teoría se llama Teoría Atómica de Dalton. En el año 1803, ya después de Cristo, pasaron muchos años más, antes, o sea, después de los primeros investigadores, él planteó su primera teoría y que retomaba algunos conceptos que daba Demócrito en su tiempo, ¿ya? Y los postulados que él tenía fueron 4 principalmente, ¿ya? Lo primero, él que nos decía, era que la materia iba a estar formada por átomos, ¿cierto? Sabemos que átomo significa sin división, y que eran partículas pequeñas, muy pequeñas, diminutas, que no podían dividirse, ¿cierto? Indivisible. Esa es la palabra o el concepto adecuado. Además de eso, nos decía que todos los átomos de un determinado elemento propiamente tal eran idénticos y poseían igual masa, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos, por ejemplo, un anillo que es completamente de oro, ¿cierto? Va a estar formado por un solo elemento, ¿cierto? Que va a ser el oro. Pero no es que sea todo ese el átomo, sino son varios átomos de oro en su conjunto que están ahí interactuando y van a formar el anillo, ¿cierto? Por lo tanto, todos esos átomos que van a conformar el anillo de oro van a ser todos iguales y van a tener la misma masa, ¿ya? La misma cantidad de masa. Se refiere en ese punto. El otro postulado que nos daba John Dalton es que los átomos de diferentes elementos se combinaban entre ellos, ¿ya? Iban a tener una cierta atracción, ¿ya? Y se iban a combinar de acuerdo a una proporción matemática a través de números enteros, y esos iban a formar compuestos, ¿ya? Los compuestos es la unión de 2 o más átomos o elementos. Esta unión no necesariamente va a ser propiamente tal de átomos, por ejemplo, de oro, sino va a añadirse otro elemento químico. Bien. Y el cuarto postulado de John Dalton es que en una reacción química, ¿ya? Va a ocurrir un ordenamiento o reordenamiento de los átomos, ¿ya? Y él decía o plantea una de las leyes de la termodinámica, ¿ya? Que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos por ejemplo, tenemos
el cobre, ¿cierto? En barra de cobre se aplica calor y se derrite, ¿cierto? Pasa de un estado sólido a un estado líquido, va a esas moléculas o esos átomos se van a reordenar de una forma, ¿cierto? Van a ser distintas, ¿ya? Pero van a seguir siendo lo mismo, ¿bien? Pero de otra forma. Acá tenemos un ejemplo más gráfico en base a la teoría de Dalton. La primera imagen muestra las famosas pepitas de oro, ¿ya? Y obviamente esa pepita de oro va a estar conformado con muchos átomos de oro, ¿ya? De color amarillo ahí salen los átomos, en este caso salen 5, pero son mucho más que 5, y forman esta pepita de oro, ¿ya? Todos estos átomos unidos van a conformar esa pepita de oro. ¿Qué más dijo Dalton con su teoría o con su postulado? Que los átomos van a tener entre ellos una similitud, por lo tanto van a tener la misma masa y van a ser idénticos, ¿ya? Y los átomos de elementos diferentes van a tener masas y tamaños distintos. O sea, el átomo de oro no va a ser la misma masa que el átomo de cobre o de hierro. Cada uno va a tener sus propias características que lo van a hacer característico de él, ¿ya? Y Dalton también, en su tiempo, creó una simbología, ¿ya? Esta simbología, él la creó para representar algunos elementos, ¿ya? Y esos elementos van a ser los átomos. En este caso, acá tenemos cómo representó el hidrógeno, que era un círculo con un punto adentro, el carbono, un círculo oscuro, ¿ya? En este caso sale rojo, pero puede ser negro, azul, ¿ya? Pero es un círculo, ¿cierto? Pintado. El nitrógeno, un círculo con una línea, ¿cierto? Vertical. El oxígeno, un círculo sin nada dentro. Y así sucesivamente. Él creó una simbología para identificar a cada uno de los elementos químicos que en ese momento tenía conocimiento. ¿Bien? Ya. Siguiendo con la teoría de Dalton, él nos dijo dentro de sus postulados que los átomos de un elemento se iban a conformar, o sea, combinar con otros para formar compuestos, ¿ya? En una relación de números enteros. En este caso, tenemos acá una reacción química, ¿ya? Lo tenemos dibujado porque esta reacción química se puede escribir como una ecuación química representado a través de los elementos, ¿cierto? De cuántos átomos o moléculas tiene. Acá tenemos el C, que va a ser el carbono, de un color negro, y el O, de un color rojo, ¿cierto? Que va a ser el oxígeno. Entonces, vamos a tener, por un lado, que van a estar combinados el carbono con el oxígeno, ¿cierto? Negro con rojo, más las moléculas que vamos a tener acá, dos moléculas juntas de oxígeno. Se van a combinar y van a formar, ¿qué pasa? Que al carbono con el oxígeno que tenían, en este caso, 1 y 1, se le va a sumar otro oxígeno y se van a reordenar. Por lo tanto, acá nos dice que se van a combinar entre compuestos y números enteros, ¿ya? El cuarto postulado de John Dalton nos dice que los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento mediante reacciones químicas, ¿ya? En este caso que no se crean y se destruyen, solo se van a ir intercambiando o redistribuyendo. Y por lo tanto no va a haber una pérdida de masa, ¿ya? Se van a reordenar solamente. Y en este caso tenemos acá de color blanco los átomos de hidrógeno, de color más los átomos de nitrógeno de color azul. Ocurrió una reacción química, se mezclaron, se juntaron y al nitrógeno de color azul se le unió 3 moléculas de hidrógeno. ¿Bien? A eso se refiere John Dalton con la transformación. Luego hay otro investigador, otro teórico, es John Dalton, o sea, Thomson. ¿Ya? Y acá tenemos la teoría de
él hizo un experimento. Él experimentó a través de los rayos catódicos, ya utilizó unos tubos, hizo toda una maquinaria para poder ver de qué se trataba el átomo, ¿ya? Y qué ocurría con las partículas cuando se le aplicaban cargas opuestas, ¿ya? En este caso, cargas negativas. Entonces, él lo que nos dijo es que el átomo es divisible porque posee partículas en su interior, ¿ya? Él, además, dijo que está formado por electrones que poseen carga negativa y que consistía en una esfera uniforme de carga positiva. En este caso, la esfera completa iba a tener carga positiva y se le iban a insertar ahí los electrones con carga negativa, ¿ya? O incrustado, como sale ahí. Y es eléctricamente neutro. ¿Cómo lo vamos a ver? En la imagen de acá. Bien, en esta imagen, la primera, la superior, sale acá el experimento que hizo John Dalton. Ya él aplicó acá los rayos catódicos, ¿cierto? Colocó en el cátodo, que tenía carga negativa, y el ánodo con carga positiva. ¿Qué pasó? Aplicó este rayo, ¿ya? Y se dio cuenta que las cargas con las negativas, ¿qué pasa? Se atraían, ¿cierto? Y en este caso nace el modelo de Budín de Pasa también. En este caso, el modelo de Budín de Pasa nos dice que va a estar acá de color naranjo y con carga positiva, ¿cierto? Y a su vez, de color acá verde que se ven, van a estar incrustados lo que son los electrones. Los electrones van a estar incrustados. Entonces, por eso se le llama un modelo de budín de Pasa, ¿cierto? El budín vendría a ser lo que es la carga positiva, en este caso que está acá de color naranjo, y las pasas vendrían a ser los electrones que van a estar incrustados en ese budín. ¿Bien? Otro científico es Rutherford, y de ahí viene el modelo de Rutherford. Él también hizo un experimento. En este caso, él lo que hizo fue, a través de esta maquinaria, es bombear unas partículas alfa hacia una fuente, o sea, que venían de una fuente hacia una lámina de oro. Ya esa lámina de oro era delgada y se iba a encontrar detrás de una placa fotográfica, ya esas antiguas placas que se usaban para revelar la fotografía. ¿Qué pasó? En este experimento, él lo que vio fue que las partículas alfa iban a atravesar la lámina de desviarse a ningún lugar, por lo tanto iban a pasar en forma directa, pero iban a haber algunas partículas que no iban a cruzar esa lámina de oro de manera directa, por lo tanto se iban a desviar y iban a tomar otra orientación o bien otro ángulo, ¿ya? Y esas iban a rebotar en una pantalla que tenía él que rodeaba esa lámina, ¿ya? Y en este caso, él planteó su modelo atómico, que también es el modelo planetario o nuclear. ¿Y cómo era este modelo? En base a tres postulados, ¿ya? El tipo estaba formado por dos regiones, el núcleo y la corteza. Bien, el núcleo va a encontrarse al centro y la corteza a su alrededor. Luego vamos a mostrar el dibujo. Además, dijo que en el núcleo se iban a encontrar las partículas con carga positiva, que se llamaban protones, recuerden, positiva, protones, y la mayor parte de la masa del átomo, la mayor cantidad de masa se iba a encontrar ahí concentrada porque obviamente iban a estar estas partículas, ¿cierto? Y en la corteza, ¿qué quiere decir? Como alrededor iban a estar girando lo que son los electrones con carga negativa. Bien, ¿esto cómo lo vemos? Acá. Vamos a ver acá al centro una esfera
y vamos a encontrar el núcleo. En el núcleo vamos a encontrar las partículas que se llaman protones, que tienen carga positiva. Se van a encontrar allí. También van a interactuar con otras partículas que se llaman neutrones, que van a estar ahí en el núcleo. Mientras que en la corteza es todo lo que nos rodea, ¿ya? Esas figuras de color celeste se llaman órbitas, y las que tienen los puntos amarillos, cada uno de esos puntos amarillos son electrones. Por lo tanto, van a estar girando alrededor del núcleo. Si vemos, vamos a tener varias órbitas y también varios electrones girando alrededor de él. Otro científico es Bohr y planteó el modelo atómico de Bohr en base a otros estudios de un científico que se llama Max Planck, ¿ya? Base a las ideas de él previamente, él planteó su teoría y él dijo que los electrones también giraban alrededor del núcleo, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente con Rutherford, ¿ya? Iban perdiendo energía, y esa energía que se iba perdiendo estaba en forma de luz, o un haz de luz, ¿ya? Y Bohr, en el año 1913, planteó su modelo en base a 4 teorías también. Él decía que los electrones se ubicaban en una región específica fuera del núcleo, y esas regiones específicas las llamó órbitas, ¿ya? Que es por donde van a ir girando los electrones, ¿bien? Y cada órbita iba a presentar una cantidad de energía, ¿ya? Y siendo la energía menor ubicada hacia el núcleo, y la energía que va a estar mayor va a encontrarse más lejano del núcleo, ¿ya? En la corteza. Por lo tanto, el electrón, si se aleja del núcleo, ¿cierto? Va avanzando por la corteza, va a tener mayor energía, ¿ya? Y este electrón, al absorber la energía, puede saltar de una órbita a otra, de menor energía a otra de mayor energía. Y ese salto de una órbita de menor energía a otra de mayor energía se va a llamar estado excitado, en este caso del electrón. Y este electrón tenía que luego retornar o volver a su órbita de menor energía. Y cuando volvía, ¿y qué quiere decir? Que se devolvía al lugar de origen, emitía una energía en forma de luz. Acá tenemos el electrón, el modelo atómico de Bohr. En el núcleo tenemos las partículas subatómicas, ¿cierto? Los protones con carga positiva y electrones, ¿bien? Las órbitas van a estar acá demarcadas, N1, N2, N3, ¿ya? Y el electrón, acá que lo vemos de un color gris, va a ir saltando de un nivel energético menor a otro mayor. Recuerda, el energético menor va a estar más cercano al núcleo y va a ir saltando al siguiente. El siguiente va a tener mayor energía que el anterior, y así sucesivamente. Y eso se llama estado excitado del electrón. ¿Qué pasa? Que cuando él vuelve a su estado original, a la primera órbita, ¿ya? Va a emitir lo que es la luz, un haz de luz, ¿ya? Y esa es la emisión de la energía de un átomo. Ese es el dibujo que él representó del modelo atómico. Y el modelo atómico actual se llama modelo atómico mecánico o mecano cuántico, ¿ya? Este modelo atómico ya sufrió algunas modificaciones debido, obviamente, a los avances de la tecnología. En este caso, se siguen manteniendo las mismas partículas. Los protones van a estar en el núcleo con carga positiva, y van a estar otras partículas que se llaman neutrones, que no van a tener carga. De ahí la palabra neutra. Y los electrones van a estar
girando en las órbitas alrededor del núcleo, ¿cierto? Y van a tener carga negativa. Y acá vamos a tener 4 órbitas, ¿ya? Órbita S, órbita P, órbita D y órbita F, ¿ya? Estas orbitales no es necesario que se las aprendan, pero que sí que la conozcan, que existen 4, porque bueno, ya están en la enseñanza media, se le va a ver específicamente qué función cumple cada una y cómo se hacen algunos cálculos, ¿bien? Y acá tenemos el modelo atómico actual, ¿ya? Tiene una imagen ya en 3D, en donde se puede donde interactúan las 4 hay orbitales que se van mencionando. Bien, y bueno, recuerden, cualquier duda pueden revisar este video o bien los videos que están aquí en este enlace para que ustedes puedan acceder al contenido, bien, que está en su guía y pueden ingresar a YouTube. Vamos a explicarle al tiro lo que es la guía. Bien. Entonces la guía de aprendizaje número 26 es el tema teoría atómica y el objetivo es conocer la evolución de la teoría atómica a través del tiempo. La primera parte son preguntas de selección múltiple. Ya ustedes deben leer atentamente el encabezado de cada pregunta y marcar una de las alternativas, ¿cierto? En este caso, en cada una de esas alternativas hay 4 opciones. A, B, C y D. Una de esas es la correcta. La primera pregunta dice, según la teoría de Dalton, podemos afirmar que, y ahí usted va marcando cuál es la teoría de Dalton y coloca la alternativa correcta. La número 2 nos da una definición de una teoría y usted tiene que ver a cuál de las teorías que están acá corresponde. La número 3 da una serie de afirmaciones y tiene que colocar cuál no corresponde al modelo atómico de Rutherford. La que no es, debería usted marcarla. Y la 4, en relación al modelo atómico de Bohr, es correcto afirmar que, leer las 4 afirmaciones y colocar la que sea correcta. Y en la parte 2, usted tiene que caer con su propia palabra qué teoría plantea el modelo atómico actual, ya cómo es, y usted mencionarlo, ya y mencionarlo con sus palabras. Y pasamos a lo que es la pregunta esencial de la semana 26. En este caso dice, ¿qué es la materia y de qué elementos la componen? Y por favor, enviarlo al WhatsApp institucional, al mío o al del tío y después me lo envía también para yo corregirla, ver si está buena o no, y así tener la evaluación que se llama de pregunta esencial para el segundo semestre. Recuerde que esta va a ser la pregunta, en base a cada una de estas preguntas, de la semana 18 en adelante, va a ser evaluada. Las clases terminan el 11 de noviembre, las clases virtuales. Por lo tanto, tenemos que ponernos al día en esto para que no se atrasen, ¿ya? Y la pregunta esencial que viene de la semana 21 dice a qué se denominan enfermedades infectocontagiosas y de qué manera se propagan, ¿ya? Y obviamente, como lo mismo que la anterior, me la envía usted al WhatsApp, al teléfono, y yo le digo está bien, está mala o falta algo. Bien, esa sería la guía de la semana 26.